Hola, ¿cómo están? Bueno, les quería agradecer primeramente por sumarse a este Ateneo del Servicio de Hemodinamia. Mi nombre es Juan Manuel, soy licenciado en enfermería, especialista en la atención del paciente crítico adulto y además he hecho el curso también de enfermería y angiología intervencionista de hemodinamia. Vamos a dar este Ateneo de hemodinamia con el licenciado Rubén Gauna, mi compañero, y los objetivos que tenemos es que podamos conocer la dinámica del proceso de atención de enfermería en el servicio de hemodinamia, ¿sí? Producir conocimientos de enfermería a través de la presentación y la puesta en común de un caso clínico. Vamos a identificar pautas de alarma también en la atención de enfermería en los pacientes que se someten a procedimientos angiográficos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Soy Rubén Gauna, licenciado en enfermería, del servicio de terapia intensiva, unidad coronaria y trato de servicio también en el servicio de hemodinamia. Vamos a hablar un poquito de lo que es el perioperatorio, que consta de 3 etapas, en las cuales tenemos el rol de enfermería, el preoperatorio, en la recepción del paciente. Tenemos en cuenta que los pacientes pueden ingresar a servicio de hemodinamia a través de 3 lugares. Mayormente puede pasar en forma ambulatoria, programada, donde el paciente previamente pasó por un consultorio cardiológico, con el cual el paciente conjunto con el médico coordinan para un procedimiento diagnóstico. Otra presentación es por urgencias directamente, el paciente presenta síndrome coronario agudo, ingresa por guardia directamente al servicio de hemodinamia, que funciona a las 24 horas, y en el otro contexto es un paciente que está internado, cursando un síndrome coronario, una insulina inestable, y se decide la intervención para un diagnóstico en hemodinamia. En el preprocedimiento se recepciona al paciente, se le explica qué es lo que se le va a hacer, se constata identidad del mismo, medicación habitual, patologías prevalentes, a través del interrogatorio. Luego ya pasamos a la etapa del intraoperatorio, el intraprocedimiento. El rol de enfermería es preparar la sala, la mesa de procedimientos, conectar al paciente a monitoreo multiparamétrico, verificar la permeabilidad del acceso venoso periférico, preferentemente el lado izquierdo, o sea que habitualmente se procede por el lado derecho, conexión de drogas, preparación previa, el medicamento que vamos a mencionar oportunamente, monitoreo permanente del paciente cardiológicamente y alcanzar los materiales que se van utilizando en la medida que esto va suscitándose. Y después pasamos al post-procedimiento, donde asistimos en el mensaje compresivo del paciente, el sitio de punción, habitualmente radial o femoral, y hacemos los seguimientos pertinentes. Control de permeabilidad, suturometría, signos vitales, eventualmente electrocardiograma, verificar qué medicación recibe el paciente, dosis de heparina, protamina, que es un contrarrestante de la heparina, si recibió o no antiagregantes plaquetarios, para después informar y pasar el paciente al control donde seguirá. A veces en la sala de hemodinamia, en la sala de recuperación, a veces regresa a internación general o a unidad coronaria. Bien, algo que decir también del intraprocedimiento es que tenemos multiplicidad de tareas, ¿sí? Ahí nosotros nos encontramos con enfermeros de hemodinamia, enfermeros circulantes, asistimos a los médicos con los materiales que van a utilizar, eso nos anticipamos nosotros, los vamos separando, preparamos la mesa estéril, además también vamos a tener parte en la pseudoanalgesia de este paciente, sí, es muy importante preguntarle si es alérgico, conocer los antecedentes cardiovasculares que tiene, poder brindarle oxigenoterapia de ser necesario, ¿sí? Estar atento a la vía aérea de este paciente, a la monitorización. Y también algo que es tarea de enfermería, poder corroborar previo al procedimiento la preparación del acceso que se va a utilizar, ¿sí? Es radial o femoral, palpar el pulso radial también, porque es decisión de enfermería en conjunto con el médico poder determinar qué acceso se va a utilizar. Sí, en las urgencias también
es un rol muy importante que hay que tener en cuenta. Tengamos en cuenta que actualmente es un médico operador, un técnico en radiología y un enfermero para cada procedimiento. Lo cual, al ser poco personal, uno tiene multiplicidad de tareas. En cuanto a la preparación prequirúrgica, como decía anteriormente, se le explica al paciente el procedimiento, tanto al paciente como a los familiares. Se realiza un electrocardiograma previo al ingreso de la sala, solo en pacientes con procedimientos cardíacos. Verificar la pulsera coronaria, la pulsera identificatoria, contraria al miembro donde se realiza el procedimiento. Debe estar vestido únicamente con una cofia, botas quirúrgicas y un camisolín común de tela institucional. No hace falta que sea un camisolín quirúrgico o mucho menos estéril, dado que muchas veces es más práctico este tipo de camisolín, las batitas comunes y corrientes, para cubrir el cuerpo del paciente para el procedimiento. Entonces, esa debe ser la vestimenta, preferentemente sin ropa interior, preferentemente si la retira del servicio. Rasurado en la zona de la incisión de la punción, sobre todo si es un paciente que tiene mucha vellosidad, y asegurarse que el paciente se encuentre con un mínimo de ayuno de 6 horas. En el proceso de perioperatorio, como decíamos anteriormente, existe una hoja de protocolo que está en revisión, donde encontramos los datos del paciente. Fecha, procedimiento, hora, se coloca el sticker, el archivo que se va a realizar, la medicación actual y los sintomas. En el intraoperatorio también se realiza la evaluación de signos vitales, qué médico intervino, se identifica si el paciente es coronario, vasos de cuello, comienzos superiores, y en el procedimiento, nuevamente los signos vitales, sitio de función, si persiste o no con un productor, y cuáles son las observaciones que uno puede hacer en base a la valoración. Bien, algo que es importante acá también es que el paciente pueda traer la historia clínica, ¿sí? O sea, que venga la historia clínica en conjunto con el paciente, y necesitamos tener también los stickers, ¿sí? Con el número de N, historia clínica y los datos del paciente para poder colocarlo y pegarlo en nuestra hoja de valoración, y también debidamente para lo que es la facturación de los insumos que se van a utilizar, ¿sí? Bueno, vamos a mencionar un caso clínico con el que nos encontramos. ¿Sí? Tenemos una paciente de 80 años de edad que alrededor de las 6:30 de la mañana comenzó con dolor de pecho, dolor precordial, ¿sí? Que también era dorsal, de carácter opresivo, una intensidad máxima referida de 4 en 10. ¿Sí? Esta paciente negaba síntomas de fiebre, síntomas de COVID, anomias, digeusia o inofagia. Tenía únicamente hipertensión arterial como factores de riesgo cardiovascular. Estaba medicada con valsartán, esomeprazol y una gastropatía crónica como otros antecedentes. La paciente ingresa a la unidad coronaria con diagnóstico de síndrome coronario agudo, una angina de pecho, y se decide realizarle un cateterismo en forma programada el mismo día para poder ver cómo estaban sus arterias coronarias, ¿sí? Que se creía que podía tener alguna lesión que estuviera provocándole este dolor cardíaco, este dolor torácico, ¿sí? Un síntoma muy cardiovascular, muy cardíaco. Bueno, se inicia la cinecoronariografía, ¿sí? Acá van a poder visualizar, esto es una angiografía coronaria hecho con fluoroscopía, es decir, rayos X. Si se dan cuenta, van a poder visualizar acá, se logran ver algunas costillas del paciente, del tórax del paciente, ¿sí? Tienen que imaginar que este es lo que se ve donde señala el mouse, es el cuello del callado aórtico. Esto que viene acá, que se ve así radiopaco, bien radiopaco, es el catéter que está en el ostium de la coronaria izquierda, se canaliza y se inyecta un medio de contraste radiopaco. En nuestro caso usamos uno de baja osmolaridad, de bajo peso molecular,
que permite que se pinte el flujo de sangre de las arterias coronarias y se visualiza de color negro, grisáceo, como se lo ve, que nos permite visualizar si tenemos alguna obstrucción. En este caso, la paciente se encontraba con una lesión, una obstrucción severa de la arteria coronaria izquierda en la descendente anterior. Se puede visualizar en el tercio medio de la arteria, ¿sí? Ven como que viene una parte que es más gruesa y después luego se estrecha, se hace finita, finita y se vuelve a engrosar más abajo. Bueno, esto es lo que le estaba produciendo el dolor de pecho a nuestra paciente, por lo cual se decide que esta CCG, sin coronariografía, pase a proseguir a un procedimiento terapéutico conocido como angioplastía transluminal coronaria o ATC. Bien, acá me toca hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que se visualiza en esta imagen? Podemos ver que está el catéter, ¿sí? Pero además se puede visualizar una cuerda coronaria de 0,14 milímetros de diámetro, ¿sí? De ancho. Y esto que ven acá es un balón que contiene un stent montado. La técnica para colocar un stent ya ahora la vamos a estar analizando. Se pasó a colocar este stent, ¿sí? Para dilatar las placas de la arteria que estaba siendo obstruida. Y vamos a ver cómo continúa. ¿Sí? Esto es un procedimiento convencional, en forma programada, sin aparentes riesgos mayores. Y es el primer intento de la angioplastia. En cuanto al caracterismo, como mencionaba Juan, tenemos dos modelos. El caracterismo diagnóstico, que son procedimientos mínimamente invasivos, en los que se estudian válvulas, cavidades, venas y arterias centrales, en búsqueda de obstrucciones, lesiones, alteraciones hemodinámicas mediante el estudio geográfico, por ejemplo, una señal coronariografía. En el caso de nuestra paciente, se realiza justamente la señal coronariografía que evidencia una lesión, por lo cual el procedimiento pasa a ser un caracterismo terapéutico. ¿Por qué? Porque ya se empieza a operar de otra forma, se empieza a implementar otro tipo de material. Pasa a ser un caracterismo terapéutico, que es un caracterismo mínimamente invasivo, que ya consta con un diagnóstico geográfico previo, así que, y trata de solucionar el problema mediante la técnica avanzada conocida como angioplastía transluminal, que puede ser coronaria, ATC, o periférica, ATP. Periférica transluminal, coronaria o periférica. También se pueden realizar embolizaciones, colocaciones de prótesis, marcapasos, catéteres, por de diálisis, reemplazos valvulares, entre otros procedimientos. En el gráfico acá vamos a observar una placa de ateroma que está ocluyendo una arteria, donde se pasa una cuerda coronaria con el balón implantado, como decía Juan Manuel, el cual se insufla desde afuera mediante la técnica manual e implanta el stent en las paredes de las arterias, reperfundiendo, lo cual permite refluir el flujo sanguíneo. Bien, o sea que acá nos encontramos con una arteria que tenía una lesión, las placas de calcio, se insufla el balón, se impacta el stent contra las paredes de la arteria y queda reperfundida completamente la arteria. A veces es necesario colocar más de un stent, ¿sí? Pero bueno, en este caso tenemos uno solo. El stent es como una malla metálica, como se puede ver en la gráfica, y esto es importante para el vesículo. Bien, y ambos son procedimientos mínimamente invasivos, ¿sí? Tanto el diagnóstico como el terapéutico. Solamente que uno progresa a resolver la lesión o el problema que está teniendo nuestro paciente. Nuestro caso clínico, la intervención que se realizó, la cinematografía, que informa lesión severa en el tercio medio de la arteria descendente anterior, durante ATC con stent, liberador de drogas, ¿ves? ¿Significa eso? Paciente entra en paro cardiorrespiratorio, súbitamente. Bien,
O sea que teníamos un paciente que estaba con un procedimiento convencional, de forma programada, no de urgencia, una única lesión en una arteria coronaria, se coloca, se implanta el stent y al momento de estar retirando el material, el paciente entra en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Cuál puede ser la causa de que nuestro paciente esté en paro? ¿Sí? Su corazón está detenido, está en asistolia. Bueno, mientras este paciente se encuentra en paro cardíaco, el médico, al mismo tiempo que el equipo de salud, de enfermería, se está preparando al enfermero para realizar el RCP, hace una imagen angiográfica mediante fluoroscopía y se puede observar que la arteria donde se había puesto el stent quedó ahora con una disección arterial y un sangrado activo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que si una arteria, cuando se puso una arteria radial, vemos que sale un chorro de sangre, imagínense ustedes qué es lo que pasa dentro de una cavidad cardíaca si tenemos un sangrado arterial. ¿Sí? Vamos a tener un grave problema. Por lo tanto, nuestra paciente, que era un estudio medianamente baja complejidad, programado, en este momento está acusando un paro cardiorrespiratorio con un sangrado activo dentro de la cavidad cardíaca. Bueno, acá podemos ver algo que no se ve asiduamente en la UCO, por ejemplo, cuando un paciente está en paro. Acá se le hizo una angiografía y se puede ver que la arteria coronaria está completamente sin flujo, ¿sí? O sea, el flujo sanguíneo está detenido. Es una imagen muy clara. Una técnica que se utiliza es, tenemos que parar la hemorragia que está sucediendo en este momento, entonces provisoriamente el médico intervencionista va a insuflar un balón coronario donde está esa lesión para tratar de hacer una isquemia inducida que permita mejorar la hemostasia y tratar de evitar el sangrado. Esto es algo provisorio porque luego se tiene que hacer otra técnica de avanzada para solucionar ese inconveniente, esa complicación. Bueno, esta imagen, ¿qué es esta imagen? Ahí Rubén nos puede comentar algo. Es esto. Así como se ve, es el reloj de la mano del operador realizando un masaje cardíaco. Recordemos que este paciente está en paro cardiorrespiratorio, que tiene un catéter implantado, que está sangrando internamente, y hay que revertir todas las causas del paro cardiorrespiratorio, asistir ventilatoriamente, realizar maniobras de RCP y tapar la causa del origen del paro. Bien, o sea que tenemos por lo menos 3 causales. Acá se puede visualizar el stent, que al mismo tiempo que están haciendo RCP, el balón coronario, perdón, reduciendo la isquemia, ¿sí? Estamos haciendo RCP, pero tenemos que solucionar la causa de esta sistolia, de este paro, porque si no vamos a seguir haciendo RCP por muchos minutos más y nuestro paciente nunca va a salir del paro, ¿sí? Entonces, ¿cuál les parece a ustedes que puede ser la causa de este paro cardíaco? Hay causas comunes que son potencialmente reversibles, ¿sí? Dentro de lo que es el paro cardíaco. Hay unas reglas mnemotécnicas que actualmente, ahora cuando les muestre la imagen las van a recordar, las 6H y las 6T. De todas estas, ¿cuál causa puede ser la que está produciendo el paro? Bueno, hipovolemia podría ser, pero todavía no llegamos a eso. Eso va a producirse después, si sigue sangrando. Entonces hay que resolverla. Pero hay una más importante, o igual de importante, que es el taponamiento cardíaco. Si nuestro paciente se está taponando, ese corazón no va a bombear bien por más que le hagamos RCP, entonces hay que drenar ese taponamiento cardíaco. ¿Cómo se realiza ese drenaje? Bueno, previo a eso, acá ya habíamos obtenido un stent forrado, que se llama stent graft, ¿sí? Ya se desinfló el balón que estaba haciendo una isquemia y se coloca donde estaba la disección un stent forrado
que va a permitir hacer una hemostasia permanente, completa, y de ese modo ya no debería sangrar más. Ahora, ¿qué pasa con la sangre esa que estaba saliendo del sentencia anterior? ¿A dónde estaba yendo? Si en el título, pericardiocentesis, estaba yendo al pericardio justamente, lo cual estaba provocando, como dijimos en el ataque anterior, un taponamiento cardíaco. ¿Qué hay que hacer con el taponamiento cardíaco? Aspirarlo, retirar los coágulos. Por lo tanto, se procede a la pericardiocentesis, que es la inserción de un catéter periférico por punción hasta el pericardio, en este caso guiado por la vía de fluoroscopía, al sitio donde estaban los hematomas y aspirar la mayor cantidad de sangre posible, porque eso teníamos también tapada la arteria a través del catéter de grado. Bien, ahí se puede ver claramente el sitio de punción, vimos corto espacio intercostal, viene por acá, es un catéter tipo Pictel que tiene más orificios en la punta y permite poder drenar más fácilmente la sangre. Bueno, ahí ya se logra ver también en la imagen, la fotografía ya cambia, se logró poner el stent. Ven que acá la arteria está completamente reperfundida, ya tiene flujo coronario nuevamente, ¿sí? Y vamos solucionando las causas de nuestro paro cardíaco. Es importante contar que, como dijimos al principio, había 3 personas operadoras, un enfermero, un médico y un técnico. En la sala de hemodinamia, en el sector de excavación, donde había otro enfermero que tuvo que venir a asistir a la sala, y la importancia de las secretarias, Yesenia y Cecilia, que a través del aviso desde adentro de la sala se comunicaron con los médicos cardiólogos para que venga alguien a hacer la ventilación mecánica del paciente. Por lo tanto, ya pasamos a ser de 3 a 6 operadores. Alguien tuvo que bajar a la farmacia o buscar el catéter de grafo, que no estaba en el centro de hemodinamia. Y por lo tanto, acá hay que destacar la función de operaciones múltiples de todo el equipo en interacción de trabajar justamente en equipo en una situación tan emergente como esta. Y trabajar en equipo realmente salva vidas, ¿no? Porque, bueno, nuestro paciente evolucionó favorablemente, ¿sí? Salió del paro cardíaco, volvió a tener ritmo y pulso, pasó a unidad coronaria con ventilación mecánica, pero bueno, esa misma semana se fue de alta nuestra paciente, sí, se fue de alta con antiinflamatorios por el dolor torácico, debido a las compresiones, pero es una paciente que realmente tuvo un desenlace feliz, ¿sí? Y eso gracias a todo el equipo de trabajo que se pudo realizar, que pudimos trabajar y se pudo minimizar también los tiempos de la atención durante la reanimación, ¿sí? Y cada uno tenía un rol muy importante y se pudo abocar a una causa específica, ¿sí? Tanto el médico intervencionista haciendo la hemostasia con el stent, el enfermero que estaba haciendo RCP, los médicos que estaban intubando al paciente, el enfermero que estaba asistiendo tanto a la ventilación mecánica como a los intervencionistas con los materiales que necesitaban. La verdad que fue un trabajo en equipo y bueno, nuestra paciente pudo tener un resultado muy favorable. Porque queda ya menos de un minuto y justo se le dio cierre a esa parte.